ha estado Bukele formando un gobierno totalmente autoritario, ¿no? Él sí deshace por completo el Poder Judicial, jueces, todo, ahí nada de que vote la ciudadanía, no. Quito a estos y pongo los que yo quiera, tipo Cedillo, ¿no? El país además no va avanzando conforme a lo que ha avanzado en seguridad, en el tema económico y social, sigue habiendo una generación de pobreza. Lo que es muy relevante es que estamos discutiendo el modelo Bukele como un modelo exitoso, porque en tierra de ciegos el tuerto es rey. No les gusta mucho hablar de la democracia porque hoy deploran las decisiones de la mayoría, que requerimos de la aplicación de medidas draconianas como las que se llevan a cabo en El Salvador para salvar al país. Que yo sé que está, yo sé, no, bueno, son los ruidosos, pues los que comentan esas cosas. Por el tipo de delincuentes a los que estamos abordando, no son narcotraficantes, no son estas organizaciones criminales internacionales como las que hay en México. ¿Y de dónde son estos jóvenes? Retomo temas de campaña, perdón, pero es que estoy convencida de Porque eso. estás en campaña. No, faltan 3 años, no es como la 4T. O sea, esos jóvenes no están en esa situación por generación espontánea. Esa fue producida por políticas públicas de determinado sector que fueron muy exitosos en eso y que no hay que hacer juicios de carácter general que estigmaticen determinada posición. Todo el gobierno es malo. No, es que el gobierno está no, que todos los policías. El presidente sí lo hizo, no, claro, no, pero es problema de él. Sí, o sea, yo no comparto ese punto. O sea. Damos la bienvenida a Natalia Rivera. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Aaron. Ya te vi, nada te embona. Ahora ya no te gustan los transportes gratuitos, no, eléctricos. La verdad es que sí me gusta, lo que no me gustan son los sobreprecios, eso sí es lo que no me gusta. Sí, al sobreprecio. Bueno, me parece le vas a romper el corazoncito. Me parece no digas caro, eso, por favor. Me parece caro, la verdad. No, yo vi ayer la... Y aquí digo, y me parece caro con respecto a qué, me parece caro con respecto a dos cosas. Me parece caro con respecto al sistema de transporte normal que tiene la ciudad, que es malo y es caro ya de por sí. Y me parece caro con respecto al costo de oportunidad, porque en políticas públicas tiene un costo de oportunidad. Hacer un programa A implica dejar de hacer el programa B, y aquí estaríamos dejando de hacer 125,000 baches, tapar 168,000 fugas, creo que tenemos que hacer pavimentar 131,000 metros cuadrados de concreto y pavimento con concreto hidráulico. Sin embargo, Aaron, sí lo voté a favor por una razón muy, muy poderosa, que es que la ciudad sí necesita alternativas de movilidad. Le urgen a la ciudad, y es la primera vez que una administración municipal toma el toro por los cuernos y se atreve a entrarle al tema y no se voltea para otro lado. Creo que eso también tiene su valor. Pues por eso lo voté a favor, aún con todas estas dudas que ya expresé. Sí, ayer vi la sesión de Cabildo y la verdad, pues magistral, como siempre, y Fanny Duarte también. Me gustó mucho la exposición que tú y Fanny hicieron ahí. Creo que sí, es muy válido ver esos precios son altísimos, los estaba escuchando. Dices que mientras el transporte aquí, el usuario nos cuesta alrededor de 800 pesos, nos va a dar alrededor de 2,000. Y luego por kilómetro, es 17, 18 y acá 43. 43, sí. Daría el beneficio de la duda que, bueno, apenas se está iniciando, se tiene que ajustar. Como bien dices tú, no es precisamente el municipio quien tiene a su cargo la responsabilidad del sistema de transporte, de ahí a que, bueno, haya cierta novatez o claro, como le quieras llamar. Sí, desconocimiento pero normal, si eso razonable. sigue así, pues sí que yo creo que sí sería ya cuestión de indagar más a fondo, pero me parece, pues como yo los puse ahí en una publicación en redes sociales que hice, me parece muy loable por lo que dices. No le está, a pesar de que no es una facultad, una responsabilidad del municipio, le está entrando. Hay ciertas responsabilidades que tienen todos los municipios, ¿no? Como las paradas, las rutas, todo eso. Pero en sí el sistema, ¿cómo se llama? El vehículo, pues el transporte, pues no es, ¿no? La operación exactamente no es del municipio, y sin embargo,
pues bueno, Toño Estesanal entra, fue promesa de campaña y no lo dejó en palabrería. Y nos surge, ¿no? Y nos surge porque por estamos ahí, colapsado nuestro tráfico, somos la séptima ciudad con más vehículos per cápita del país, porque es una ciudad que alienta, que incentiva al uso de vehículos. Por eso te decía que sería digno hacer una mesa entera sobre este tema, porque esto que hablas del pavimento, todo esto, pues también son incentivos de usar más el vehículo, se tiene que pavimentar, eso sí, pero creo que con recursos ya propios ningún municipio puede con esto. Quizás se tendría que hacer lo que se hizo en Tijuana, y que Célida traía esa idea, de adquirir una deuda con alguna cementera para la instauración esta de pavimento hidráulico. Con concreto hidráulico. Concreto hidráulico. Y bueno, y la deuda per se pues no es mala, ahí se está viendo. Tijuana solucionó en gran parte ese problema con este esquema. Y también otra de las cosas que recuerdo que Celia también había pedido el transporte, dijo, dámelo a mí para cuando ganó la presidencia, y le dijeron, bueno, ok, vamos a empezar a hacerla, y después, yo creo que alguien le dijo, fíjate que mi mamá, usted, tú estabas ahí, sí. Fíjate que alguien le dijo, ni te metas ahí, Celia, te vas a meter en un problemón, y después dijo, bueno, como dices, dijo mi mamá que siempre no, pero bueno, ibas a decir algo para... No, está bien o no, ya, sí. que sí. No, adelante. Adelante, gracias por la invitación. Entonces, ahora sí entrando al tema, que viene muy quejoso, ¿no? ¿Por qué? Todo, como el Fernando Valenzuela en un tirabuzones. Pero bueno, qué bárbaro. El modelo Bukele, Natalia, bueno, pues es aparentemente algo que está funcionando en El Salvador. Digo aparentemente, bueno, porque se religió, a pesar de que la Constitución no lo permite. Son 5 años nada más, y a medida de que, bueno, se religió, y con el 85% de los votos, arrasó. Era el principal problema de El Salvador, era el país, creo que el más violento del mundo, ¿no? Y sale hasta de la lista de los 50. Dicen ellos, y digo dicen porque no están, los datos no están al público, que hoy hay una tasa de 2.4 por cada 100,000 habitantes. Pero bueno, eso es lo que informan las autoridades, ¿no? Porque no está en transparencia. Hay un estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Bueno, pues no tienes derecho a reunión, asociación, libertades políticas básicas. Libertad de política. E incluso, con este estado de excepción, ha estado Bukele, formando un gobierno totalmente autoritario, ¿no? Invadió en alguna ocasión el Congreso con el ejército porque no le iban a aprobar un adeudamiento precisamente para construir las megacárceles estas, y toma tribuna y les regaña a los opositores, y luego dice que va a dialogar con Dios, y ahí se pone como a orar, no sé, y luego ya dice, efectivamente Dios me acaba de decir que debo llevar a cabo este plan. ¿Cómo la ven? Así que, y bueno, él sí deshace por completo el Poder Judicial, jueces, todo, ahí nada de que vote la ciudadanía, no, quito a estos y pongo los que yo quiera, tipo Zedillo, ¿no? Nada más que Zedillo lo hizo nada más con la Suprema Corte, la disolvió, la volvió de 23, 24 que eran, los dejó, no sé, hoy aquí jueces, de todo, magistrados, de todo, quitó Bukele y puso los que él quiso, y obviamente estos son los mismos que le dijeron sí, a pesar de que violas la Constitución, sí te puedes reelegir. Bueno, y ahora allá son periodos de 5 años, o sea, va a tener por lo menos 5, si no es que no se le antojan otros 5. Y el modelo de seguridad aparentemente pues ha funcionado, ha metido a 75,000 presos que presuntamente son pandilleros, sin averiguaciones previas, sin un juicio. O juicios colectivos, colectivos. Bueno, estoy dando un ente para que ahorita... juicios colectivos. Basta con que un vecino te denuncie y el policía diga, pues sí, a ver, termina tres tatuajes y vámonos. Portación de cara. Portación de cara. Y aquí por lo menos decimos, cara de pistola. Bueno, si tiene lástima de cara, ¿no? Sí, si no es delincuente cabrón, pero bueno, allá no hay lástima de nada, cabrón. Y las organizaciones, fíjate, las autoridades dicen que tienen un margen de error del 1% en cuanto a cuando se llevan a detenidos. Pero ya han soltado de esos 75,000
que han arrestado, ya han soltado alrededor de 4.500, lo que significa el 6%, ¿no? Ahí ya con eso. Pero hay organizaciones que velan por los derechos humanos que acusan que hay ha habido muertes dentro de las cárceles, alrededor de 1.200, algo así, de gente inocente, que no tenía nada que ver y que sigue estando ahí gente presa, enferma, no, los parientes ni siquiera pueden verlos, en fin. Hay una suspensión de las garantías individuales de los derechos humanos, y lo otro que es muy grave, y aquí ya termino, es que el país además en términos, o sea, no va avanzando conforme a lo que ha avanzado en seguridad, en el tema económico y social, sigue habiendo una generación de pobreza. Están la mitad del país está en inseguridad alimentaria, y acaba de lanzar esta semana, ¿no?, una amenaza para los intermediarios de venta de alimentos y de casi, o sea, prácticamente les dijo que les iba a ir como los pandilleros si seguían él les echa la culpa a ellos por la inflación, y la pobreza sí es el país más pobre de Centroamérica. Entonces, y la desigualdad sigue avanzando. Entonces, esas son cosas que no vemos. ¿Y por qué es esto? Bueno, los analistas en economía y política y seguridad dicen que es por el enorme endeudamiento para los temas de seguridad. Construcción de megacárceles, que por cierto, hay celdas para 30 que las ocupan hasta con 95. Hay un hacinamiento espantoso ahí. Bueno, ese es el modelo, y que muchos, bueno, dice Darbe, ¿cuántos son muchos? Los de derecha. Pues suficiente como para que estén haciéndole de todos, pidiendo ese modelo, que se importe, ¿no?, ese modelo para acá. Pero bueno, Natalia Rivera, ¿qué opinas sobre el modelo Bukele? Fíjate que lo que es muy relevante es que estamos discutiendo el modelo Bukele como un modelo exitoso, porque en tierra de tuertos, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Básicamente es por esa razón que estamos planteándonos un modelo así como un posible modelo de éxito exportable hacia otros países. Básicamente creo que esa es la gran tragedia de América Latina, que todos sus gobiernos están sistemáticamente fracasando en el abordaje del problema de inseguridad, y por lo tanto ves una política aparentemente exitosa y entonces volteas hacia ella con ojos de esperanza. ¿Qué hay en el modelo Bukele? Digo, de arriba hacia abajo. Lo primero que hay es una gran popularidad del presidente Bukele. Tiene una popularidad del 92%. O sea, a los mexicanos nos sorprendía la popularidad del presidente López Obrador, que andaba alrededor de los 70s. Bueno, la popularidad de Bukele es del 92% en su país, y esto no lo dicen sus encuestadoras, lamentablemente te lo dicen encuestadoras internacionales como Gallup. 2, Latino Barómetro también lo tiene. Latino Barómetro, y Latino Barómetro dice todavía algo peor, cómo en América Latina ha bajado la vocación democrática frente a la necesidad de tener resultados. Es decir, este desencanto de la democracia frente a la posibilidad de que desde los regímenes autocráticos o autoritarios puedas tener resultados. Bueno, Bukele tiene el 92% de aceptación. 1, 2. Se dice, porque efectivamente tú lo señalaste en la presentación con mucha claridad, que disminuyó de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes, y la OMS dice 10 homicidios por cada 100,000 habitantes es una pandemia. Bueno, acá había 105, alrededor de 2.4. Pero eso lo dicen en los discursos, porque efectivamente está reservado hasta por 7 años la información relativa a los homicidios en El Salvador. Por lo tanto, es algo que realmente no podemos saber. Entonces estamos evaluando la eficacia o la eficiencia de una política pública a partir de la popularidad del presidente y de los resultados que se dicen en los discursos. Dicho eso, ¿qué es, el corazón de la política en materia de seguridad de Bukele? Bueno, pues el corazón es la mano más allá de superdura, porque en Nicaragua, en El Salvador había habido 2 políticas. Mano dura se llamó la primera, y luego mano superdura la segunda. Es quiere decir que viene la mano super dura,
Y plan de control territorial. Plan también, de control, ¿no?, territorial. Y esta mano súper dura implica violentar los derechos humanos y violentar muchos principios constitucionales. Por ejemplo, el régimen de excepción efectivamente permite la detención sin orden judicial. Cualquiera puede ser detenido sin que medie una orden judicial para tal efecto. La ampliación del tiempo máximo de detención de 72 horas a 15 días. La intervención de telecomunicaciones sin que medie una orden judicial. Una purga masiva de jueces para que pudieran ser jueces, digamos, eficientes para este propósito. Se introdujo el juez sin rostro, exactamente como se hizo en la reforma judicial en México. Una figura realmente perniciosa, que son los juicios masivos, es decir, pueden someter a juicio hasta 900 personas al mismo tiempo, lo que impide que puedas defender. Si en esos 900 van 5, van 10 que son inocentes, que no forman parte de la mara que se está juzgando, bueno, pues van en la bola, no hay forma de que ellos puedan ser defendidos en lo individual. Se puede sentenciar a niños de 10 a 12 años hasta 10 años de cárcel, es decir, contra todo lo que se pudiera pensar, bueno, van los niños también. Las características personales, esta cosa de la aportación de cara que se ve chistoso, se oye chistoso, allá realmente es, pareces, eres. Y algo que es verdaderamente preocupante es que se aprobó una iniciativa en la cual se le da penalidad corporal al periodista que le dé voz a algún capo de alguna pandilla. Entonces, este es el modelo de Bukele que estamos discutiendo, que estamos pensando que es exitoso y que creemos que puede ser exportable a otros países. Y lo dramático de esto es que esa mirada que le damos a ese modelo es porque lo que tenemos, pues parece que es peor. Sí. Tal vez, aquí un comentario. ¿A quién y quiénes siempre son los más afectados de este tipo de películas? Los que menos tienen. Política. Los que están en condiciones de marginalidad. Porque hacen pesquisas, van y hacen pesquisas a los barrios, que no van a hacer esas mismas redadas en una colonia de media alta hacia arriba, ¿no? Claro, jamás va a pasar eso ahí. Entonces, siempre van a las colonias más marginales. No, la verdad es que comparto la mayor parte de lo que comentó Natalia, pero por supuesto que me aparto de lo último, porque por supuesto porque no son esas personas las que están pidiendo que venga un modelo como el de Bukele, sino que quiénes son. Nosotros podemos identificar muy bien quiénes se sienten atraídos por esos sistemas draconianos en los que les encanta el autoritarismo y les gustaría que así fuera. Tenemos amigos muy centrados en la política que erigen a Bukele como el salvador de la humanidad, que dicen que con una llamada él arregla los problemas de seguridad y que en este caso debería de ser importado para acá. No es el general de la gente. Claro que tenemos muchísimas dificultades, pero no se está buscando un sistema como ese, independientemente de todas las vicisitudes por las que ha pasado el sistema de seguridad aquí, y no hablo solamente de los últimos 6 años. Si hacen una encuesta, quién sabe. A la gente le dices nada más, le hablas de que ha reducido el 80, no sé cuánto por ciento pero lo que pasa es que se trata se trata de información, porque las personas no estaban contabilizadas y surgió un detalle con el periodismo salvadoreño cuando dijeron, espérate, ¿por qué no contabilizas cuando mueren no, lo que pasa es que son pandilleros y eso no los contamos, dijeron. Entonces, pues en realidad no hay una tasa de homicidio del 2.4. O sea, hay una tasa mucho más elevada y esa fue la razón por la que se reserva la información. Dijeron, espérate, necesitamos manejar nuestros propios datos precisamente para generar esa percepción de seguridad. Pero por supuesto que ningún país democrático podría considerar siquiera. O sea, no es, oye, estamos peor que El Salvador, eso de ninguna manera es así. No les gusta mucho hablar de la democracia porque hoy deploran las decisiones de la mayoría.
Por supuesto que tenemos problemas de seguridad muy graves las tenemos, pero tenemos también un régimen muy amplio de derechos, de respeto de los derechos, e independientemente del conflicto que pudiera haber entre los poderes parciales que están en una situación de conflicto político para determinar en pocas palabras cómo se resuelve una situación a nivel constitucional, ello no significa que no funcionara el sistema judicial, no significa que no funcionara el sistema legislativo, no significa que no se hubieran respetado las determinaciones antes, porque dígase lo que se diga del dictador, que a mí me prometió una dictadura, por cierto, y no me la cumplió. Yo no conozco una resolución que no hubiera acatado. Claro, se han incluso... No hay del Tren Maya por ahí... que no hayan acatado. Que una... Sí. Mira, la verdad es que López Obrador ha sido el único político al que se le ha practicado un proceso de desafuero. Yo también tengo con motivo de ese dato de que nunca desacató uno, pero estamos hablando, sí, claro, o sea, pero estamos hablando, ahí son muchísimas las autoridades. Si encontramos que de la totalidad de juicios, de amparo, de procedimientos de control, hay autoridades locales, estatales, que pues por supuesto que te puedas encontrar, hay inicios de procedimientos, está previsto esa circunstancia. A lo que me refiero es en lo general, en las discusiones que tienen que ver con las decisiones políticas importantes. La Corte le tumbó ¿cuántas decisiones quiso al presidente? Y él dijo, bueno, pues ahora vamos a otro plan, y ahora vamos a otro plan. A eso me refiero con que el sistema es sólido. Tan es así que hoy estamos en una circunstancia en la que eventualmente se pudiera decir que una reforma constitucional pues la va a hacer a un lado. Imaginemos la fortaleza que tiene un poder judicial que es capaz de decir lo que nunca dijo jamás, pues. Entonces, es falso que estamos en una situación en donde vivimos condiciones antidemocráticas y sumamente arbitrarias. Tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferencias de opinión y eso al parecer molesta porque eso no lo teníamos antes. Antes no todos alzaban la voz, antes no todos tenían los espacios para decir lo que piensan y hoy resulta agravioso, hoy que alguien opine y dice, ay no, espérate, mira lo que dijo, uy, ¿no? Entonces, pero es un problema normal de la democracia, o sea, se arregla cuando se nos convoca a todos a solucionar los problemas. Tenemos problemas muy graves en seguridad. Y de igual manera, existen esfuerzos para tratar de mitigarlos. Eso se podría estar discutiendo. Podemos decir que no están funcionando o lo que tú quieras, pero lo que sí no vamos a decir es que vivimos en un mundo draconiano o que la situación es tal que requerimos de la aplicación de medidas draconianas como las que se llevan a cabo en El Salvador para salvar al país. O sea, yo sé que está, por eso son los ruidosos, pues los que comentan esas cosas que precisamente le quitan seriedad al análisis del tema de qué se ocupa, pues para enfrentar la seguridad, pero además yo sé que está muy trillado, pero ya tuvimos un secretario de Seguridad Pública, que fue descubierto, a lo mejor hubo más, pues, sí, pero por claro, supuesto, o sea, tendríamos que haber por alguna cuestión se negoció y nos lo devolvieron. O tendríamos que aceptar cuestiones muy dolorosas, porque significa echar en un mismo saco a otros, como lo que hace Bukele en relación con las policías, porque existen extraordinarios elementos de las policías, pero también existen elementos que forman parte sustancial de cárteles en México. Entonces, esa es la situación que tenemos. No se arregla con cuestiones politiqueras ni electoreras, que es lo que prima. Algo me imagino que has de tener alguna réplica y luego después preguntarles, aunque no fue personal, si tienen algún modelo en cuanto a seguridad pública en Latinoamérica que haya funcionado sin estas medidas draconianas, ¿no? Mira, yo creo que y finalmente pues estos altísimos niveles de popularidad que tiene Bukele en El Salvador sí hablan de que la población estaba en un punto de hartazgo, sí, claro, porque las pandillas se habían vuelto en un problema demasiado presente en su vida cotidiana.
el cobro de piso, las extorsiones, etcétera, habían vuelto pues insostenible la vida de los salvadoreños y pues había habido otras promesas de otros actores políticos que tendían hacia allá. De hecho, el tema de la seguridad era constantemente sí, un eje central de la narrativa de campaña, del discurso de campaña de los actores. Entonces sí, efectivamente creo que viene a cortar de tajo una situación. Pienso dos cosas. La primera, tengo mis dudas de que sea sostenible a largo plazo, no, porque si bien es cierto, en este momento tiene estos resultados, los niveles de pobreza que tú señalabas, Aarón, están ahí, y la marginación siempre es el caldo de cultivo para la violencia, que se expresa de formas muy distintas. Entonces, de hecho, aquí, si me permites un paréntesis, precisamente esa marginación y ese resentimiento social vienen de las maras. Pues su origen son los huérfanos de la guerra civil de El Salvador, claro, de origen humilde, y esos mismos, porque no están siendo readaptados, sino están siendo solamente encerrados y vejados, torturados, pues cuando el modelo no dé para más, que tenga, porque no pueden estar metiendo gente a la cárcel así como lo están metiendo ahorita. ¿Qué va a pasar con estos? Va a haber un consumo todavía de una concentración de mayor resentimiento, ¿no? Social. Imagínate cuando empiecen a salir, pues ahí va a ser una, ¿cómo se llama? La cola del perro, pues, ¿no? Que ahí se están dando vueltas nomás. Pero bueno, era lo único sí, porque es precisamente ese el origen de ese resentimiento de las maras, de la guerra civil, provocada por nuestros queridos vecinos, por cierto, ¿no? Que esos tienen en gran medida la culpa de todos los problemas de inseguridad que Latinoamérica vive, pero y de pobreza, ¿no? Mucho. Si no, pregúntale a Guatemala, a todo Centroamérica, con Chiquita Banana y todo eso. Pero bueno, eso es que es un tema que trae mucha profundidad y de muchas aristas. Y que además es relevante. El tema de la seguridad pública no es una cosa que no debe estar en la narrativa de todos los ciudadanos. Uno, entonces no me parece sostenible a largo plazo. Y dos, tampoco me parece exportable. Por el tamaño del país, por el tipo de delincuentes a los que estamos abordando, no son narcotraficantes, no son estas organizaciones criminales internacionales como las que hay en México o en otros países con otro alcance, con otros recursos. Entonces a mí me parece que voltear hacia El Salvador y pensar, uno, que es una política pública. Vamos, es que las políticas públicas pasan por varias dimensiones, técnica, jurídica, o sea, ya donde no pasa el tamiz jurídico, pues ya no es una política pública, de las ¿verdad? Políticas públicas. Claro, pues es que por ahí es la cosa. Es que además eso estudiaste, lo que estudiaste. Sí, entonces ya donde en lo jurídico no da, pues ya no es una política pública. Entonces, bueno, voltear hacia allá y pensar que te la puedes traer, primero creo yo que no es sostenible y segundo creo yo que no es importable porque estamos hablando de dimensiones de países totalmente distintas y de delitos totalmente distintos, pero además de organizaciones muy diferentes. Sin embargo, yo aquí en donde voy a disentir con el abogado, sí, yo creo que efectivamente, o sea, digo, el régimen de excepción que tiene Bukele ni por mucho es el que afortunadamente, y ojalá sí siga y toco madera, vivimos en México. Todavía está sosteniendo, resistiendo el Poder Judicial como la última portería de la defensa de la constitucionalidad en este país, mientras que por acá tenemos, bueno, iniciativas como las que estamos viendo, la dictadura de las mayorías, como las que estamos viendo acá de Adán Augusto, político presentable de la 4T, Adán Augusto, ¿no? Uno de los políticos más presentables de la 4T. Que tiene, vea que vea. Qué ordinadorazo, muy amigo de él. Entonces por ahí voy a disentir, y en lo que sigue que voy a disentir es en que lo que estamos haciendo en México está funcionando en materia de seguridad. Bueno, eso a todos luces no está funcionando. Y lo dicen las cifras, lo dicen los números, lo dice la vida diaria. Yo les voy a decir algo bien rapidito que viví en campaña y que es la vida diaria de estas colonias en condiciones de marginalidad. Llegué a una casa a hacer promoción del voto, me sale una mujer con los ojos hinchados de llorar y me empieza a platicar, el día de ayer levantaron a mi hijo. Y le digo, la pregunta más tonta que pude haber hecho en el mundo fue, oiga, ¿y ya denunció? Y me dice, no,
porque el que lo levantó está atrás de usted. Iba yo con mi equipo de campaña, con toda la parafernalia del equipo de campaña, y justo detrás de mí estaba un chico en una bicicleta viéndonos de frente, desafiándonos, como diciéndonos, ¿y qué vas a hacer? Entonces me dice, y yo tengo más hijos, me dijo. No denuncio porque me van a desaparecer a mis otros hijos. Y es una colonia efectivamente con altos índices de marginalidad, y lo que se vive ahí, lo que yo viví esa tarde, se vive todos los días. Este país vive un fenómeno de desapariciones que cuando lo estudiemos en la historia, será tan escalofriante como lo que observamos o cuando vemos hacia atrás que vivió Argentina o que vivió el régimen dictatorial de Chile. A mí, de verdad, yo todos los días en mi Facebook comparto, replico desapariciones. Estamos viviendo una situación crítica, escalofriante en nuestro país y que no ha sido abordada. ¿Por qué no ha sido abordada? Porque para que el crimen organizado exista, tiene que estar organizado con el Estado, tiene que estar organizado con las instituciones del Estado. Y yo sé que aquí hay un cariño profundo por el expresidente López Obrador, pero es evidente que el expresidente y que quien deja la 4T sigue teniendo esas redes tendidas y por lo tanto pues no podremos ser exitosos ni aún con una mirada como la de Bukele en este país. De hecho, creo que este fenómeno de las desapariciones pues es evidente que es un arreglo entre el crimen organizado y las mismas autoridades. Digo, si es que hay diferencias, ¿no? Porque creo que todo está enmarañado, ¿no? Todo está entremezclado. ¿Por qué? Porque como siempre ven las cosas bajo números, estadísticas, así la frivolidad pues absurdamente creen ellos que la tasa de homicidios, claro, no se va a impactar, ¿no? No va a impactar, pero ahora está viendo el ojo, por lo menos del periodismo, de opinión pública, lo que quieras, pues está apuntando hacia la desaparición y las organizaciones estas de madres buscadoras, ¿no? Claro, que en sí mismo, eso es una tragedia porque están haciendo lo que las autoridades los ha abandonado, no quieren hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, porque evidentemente hay una permisividad de decir, bueno, si vas a matar allá a los tuyos o entre tus competencias, mata, pero desaparécelos, no los quiero ver aquí, que no quiero que formen parte de la estadística. Aquí, ¿no? Es evidente. Y es tan trágico como las madres de la plaza de 5 de mayo, y no solo es tan trágico como eso, es aún más, porque la dimensión numérica es muchísimo mayor. Entonces, ¿y de dónde son estos jóvenes? Y ahorita volvemos al tema de la marginación. La verdad es que retomo temas de campaña, perdón, pero es que estoy convencida de eso. Porque estás en campaña. Faltan 3 años, David, no es como la 4T, o sea, es distinto, como la 4T, ellos sí, pero acá es distinto. Los índices de marginalidad están íntimamente vinculados porque ahí es donde están los soldados infinitos del crimen organizado, y para el crimen organizado son muertos prescindibles. Fallece uno hoy, pero integran a otro y a otro y a otro, son soldados infinitos, muertos prescindibles. Si no rompemos la marginación, y la marginación no solo se rompe con transferencia directa de dinero, porque eso ya lo vivimos 6 años, y si bien es cierto, los índices de pobreza disminuyeron, y qué bueno, las condiciones de marginación de los jóvenes y la falta de esperanza de los jóvenes, su incapacidad de sentirse actores sociales capaces de emprender y desarrollar un proyecto personal está ahí. Además, evidentemente, que no se ha roto la acumulación patrimonial que deviene del crimen organizado, tampoco se han roto los vínculos que hay entre el poder y el crimen organizado, y evidentemente, al no romperse estas cosas, pues todo lo que se crezca en inteligencia y en equipo y en capacidad y en estado de fuerza se vuelve poco eficiente mientras se mantengan estas otras condiciones, que no lo menosprecio y que debe existir, pero es como una carretera de 4 carriles que se tiene que estar caminando paralelamente. Bueno, pues, coincido en lo que comenta. El detalle es que sí encuentro una contradicción en decir, oye,
es en los niveles más bajos de marginación en donde encontramos una situación que es desesperante, en la que los jóvenes no tienen oportunidades para salir y no encontraban ni siquiera un viso por parte del gobierno. Yo creo que sí se hizo un esfuerzo muy grande para efecto de hacer visibles a esos jóvenes, de darles oportunidad, de apoyarlos con las becas que sí, claro, pero también quitar esas políticas absurdas que impedían que ellos pudieran acceder a determinados grados de escolaridad, en las que precisamente fue una política que duró muchísimos años, duró más de 30 años. Pues ¿cómo no se va a equipar? ¿Cómo no se va a equipar de pobres durante todo ese lapso? Y que esperan que se hagan milagros en determinado plazo. Yo ahí es donde veo... Ahí es donde veo el enorme sesgo que hay, que precisamente no atiende la problemática, pues porque como lo dice Natalia, pues es precisamente que los jóvenes con los que no cuentan con oportunidades, pero esos jóvenes no están en esa situación por generación espontánea. Esa fue producida por políticas públicas de determinado sector que fueron muy exitosos en eso y que incluso reclaman para sí el volver con esas mismas políticas a deplorar todo lo que se consiguió para tratar de sacar a la pobreza a casi 10 millones de mexicanos. Y no solamente las desigualdades se encuentran hay personas discapacitadas, hay mujeres vulnerables, hay personas mayores. Es decir, se tuvo que atender a un enorme sector de la población que se encontraba en situación vulnerable, porque los vulnerables no solamente son los jóvenes a los que el crimen organizado o el crimen ordinario, el común, simple, los convoca a tratar de buscar ese camino para salir adelante, sino todas esas personas en un estado de vulnerabilidad que también son víctimas. Y además de todo ello, la situación que, como bien lo comenta Natalia, que para mí es la más grave, pues porque abona un sentido de impunidad. Yo creo que sí, los poderes no se han puesto de acuerdo para tratar de mitigar lo que para mí es el principal servicio que debería de existir aquí, que es el de administración de justicia, porque hay que aceptar que la gente pudiera no contar con elementos o tener pocos elementos para enfrentar una situación económica adversa, pero lo que sí es muy deplorable es que no se les atienda cuando llamas o cuando existe una circunstancia como esta en la que se les afectan derechos y ellos no encuentran a dónde acudir. Para mí eso es muchísimo más grave y yo creo que ahí tiene que ver la mayor incidencia de elementos que permiten que exista una inseguridad tremenda, porque va acompañado de la impunidad. Y obviamente creo que ahí es donde se deberían de estar realizando los esfuerzos para tratar de combatirla. Ya todo lo demás, que si lo hizo, no lo hizo, que están coludidos, lo comenté ahorita, o sea, sabemos que existe una infiltración elevadísima dentro de las corporaciones policíacas del crimen organizado, o sea, no nos vamos a engañar, pues entonces, ¿por qué fue producida? ¿Creen que eso sucedió ayer porque estaban conviviendo, tomando unas cervezas? Forma parte de una mecánica de integración que tiene muchísimos años y que es el cemento más sólido. Para poder romperlo se requiere de un esfuerzo tremendo que en verdad no depende ni siquiera del propio gobierno, esa es la verdad, depende de todos los que son actores políticos y participan precisamente para que el esfuerzo ese sea integral, sea social, yo creo que hasta que veamos eso, que no lo vemos hoy, no lo vemos porque ahorita lo que vemos es el buscar implementar determinada política pública y por el otro lado tratar de socavarla para evitar que sea exitosa y decir, no, espérate, eso no funciona de otra manera, porque estamos más inmersos en la búsqueda de un beneficio de carácter político que en realidad proporcionarle beneficios a la sociedad. Bueno, conclusiones, alguien póngase de abogado del diablo de Bukele, dicen por acá. No, pues a ver, vamos a invitar a un amigo ahí. Sí. A ver, Alexis, ¿no quieres? Venga a ponerse. Alexis Alexis después de esta mesa va a salir
muy confundido, o quizás ya siendo anti-Bukele porque ya escuchó a su ídola Natalia Rivera, entonces ya vio que está en contra de ese, ¿cómo se dice? Régimen draconiano. Sí, de esa no política pública, pues, no, de esa no política pública. Insostenible, ¿no? Sí, Además, que creo que no es sostenible y no es importable. Yo creo que, pues, si los salvadoreños están satisfechos es porque había una situación a la que Bukele vino y rompió. Si verdaderamente lo están, pues, bueno, ¿no? pues porque en alguien que maneje los números. Pues no, que lo dice Gallup, es que hay organizaciones internacionales que te lo están diciendo. Entonces, vamos, creo que es una realidad que la sociedad está contenta con Bukele, que los ciudadanos están contentos con Bukele en una gran mayoría, que rompió una inercia de violencia que los agraviaba, que los ofendía. Y eso está muy bien. ¿Qué preocupa? Preocupa, yo hacía una narrativa aquí de cuáles son los elementos de los esfuerzos en materia de seguridad pública de Bukele, y todos, la verdad es que todos atentan contra los derechos humanos. Entonces, creo, en el fondo de mi corazón creo que la libertad vale cualquier cosa, que la libertad es más importante que cualquier cosa, y eso a mí como una convicción personalísima y rectora de mi vida y de mi vida como política y como administradora pública. Entonces, por eso me parece que el esfuerzo, no le quiero decir política pública, que el esfuerzo que hace Bukele no es sostenible y muchísimo menos pudiéramos pensar que es importable. Creo que nosotros como país podemos construir nuestra propia política pública que camine estas 4 vías de manera paralela, que vaya sí efectivamente con corporaciones desde las municipales hasta las corporaciones federales, equipadas, capacitadas, depuradas, eficientes, sí, con una verdadera reforma. Ya coincidimos que la reforma al Poder Judicial no tiene como propósito mejorar la administración de justicia. Bueno, necesitamos que se complete, que sí efectivamente tenga como propósito mejorar la administración de justicia, que siente en la mesa al poder, a los fiscales, que siente en la mesa a la Defensoría de Oficio. 3, que efectivamente podamos romper los esfuerzos de acumulación de riqueza o la acumulación de riqueza que viene del crimen organizado. Y 4, una política en serio que vaya a romper los índices de marginación. Y no solamente es a través de la transferencia de recursos, hay muchos estudios que tienen que ver con la estética de las comunidades y la anomia social, es decir, la inversión que se hace en la infraestructura para el desarrollo social. Entonces, básicamente creo que ese sería un modelo a la mexicana, y con una vocación de verdad, una vocación democrática, respetuosa de los derechos humanos y genuinamente ajena a cualquier vínculo y a cualquier acuerdo innombrable, mezquino, bastardo con la delincuencia. Muy bien, Darbe. No, claro, coincido porque creo que la sociedad mexicana ha sufrido demasiado el embate de un fenómeno que ha ido, que fue creciendo y que se fue fortaleciendo y que ya está enquistado, forma parte, está muy intrincado pues ya en el vivir, y creo que por desgracia mucho tiene que ver la vecindad que nosotros tenemos con un país como el norte, en el que no existe un escrúpulo para que allá se puedan comerciar con armas, y esas han llegado a caudales aquí, y son esas armas con las que se está matando pues a los jóvenes, a las personas que de una u otra manera se ven involucradas, y sobre todo a muchísimas personas que son inocentes, incluyendo al presidente, al expresidente se le criticaba porque decía que el beneficio de la duda lo merecían hasta quienes eran delincuentes, y entonces la respuesta clásica no era hacerle una crítica y decirle, oye, pero tú con tus abrazos y con tus no balazos les estás permitiendo operar. Entonces yo creo que esa no era la tónica de la medida, sino la medida es crear un entorno, así como lo comentó Natalia, adecuado para que los jóvenes no vean esa como una opción, no se sientan atraídos, pero además no porque salga de ellos una cuestión voluntaria de acercarse, sino que no existe un entorno contextual que les permita inclinarse hacia allá, que no los lleve esa inercia a formar parte del crimen, ¿no? Y por tanto creo que ese tipo de mecanismos, por loables que se puedan
hacer, imagínate, o sea, los puedes hablar en una mesa de análisis, pero de aquí a que puedan verse materializados unos como idea, primero que te la acepten, dos, que la puedas caminar, tres, que la puedas operar, cuatro, que te encuentres con los obstáculos normales, hasta el más básico, como el que he comentado en relación con la infiltración de las policías, que te bloquean, porque yo no podría criticar a todos los policías, que sé que hay muchísimos muy buenos, como no hay que criticar a todos los jueces, ni a todos los magistrados, ni a todos los ministros, o sea, no hay que hacer juicios de carácter general que estigmaticen determinada posición. Todo el gobierno es malo. No, es que el gobierno está no, que pero todas las policías. El presidente sí lo hizo, no, claro, no, pero es problema de él. Sí, o sea, yo no comparto ese punto. O sea, el punto que comparto es que por desgracia, precisamente por el manejo de generalidades, nos podemos encontrar con obstáculos que nosotros creamos para evitar un diálogo. Un diálogo que es muy necesario. O sea, sí, entonces, eso es lo que yo creo que hace esta situación particular y que de ninguna manera nos encontramos en una situación en la que sea necesario voltear a ver a Bukele. O sea, para mí yo te lo comenté desde el inicio del programa, es tanto risible siquiera el considerar, pero en efecto sí hay personas aquí que sí hay. Un saludo a nuestro amigo. Vivo acá en mi micromundo, cuando anuncié el programa, pues, algunos mensajes recibí y la mayoría era no, es que no tienen ni idea. No es hasta que lo vea, porque de aquí hablan, entonces, sí, es una dictadura. Sí. Es que sí, ojalá viviendo. Que se agarre el toro por los... Eso sí, ojalá que se agarre el toro. No, pero ellos creen que así duda. Es como o sea, que estamos ahorita en un estado pero así por ejemplo, una política que ellos tienen, ¿no? Esas redadas generales para tomar el territorio. Mira, es una cobeja muy miada esta. Hemos visto las dictaduras. ¿De qué te ríes? Muy hedionda, pues porque ya hemos visto en las dictaduras, a ver, Pinochet, a ver, espérate. Videla en Argentina, tú estás diciendo con tu aseveración que Bukele es un dictador. Espérame, para allá voy, bueno, no me dejas terminar. Sí, para allá voy. Si volteamos a Sudamérica, vemos la dictadura de Pinochet, de Videla en Argentina, la de Brasil, todas estas, pues no había índices mínimos de delincuencia, porque pues no te iban a investigar, allá te mataban, te desaparecían con la ley en la mano, pues no, entonces, pero ¿quién quiere esa pérdida de libertades? No, la libertad ante todo. Bajo un régimen así. Ahora, ¿a qué voy con esto de mencionar la que ya hemos visto, ya está muy apestado de este tipo de sistema, que Bukele, claro que está llevando una instauración de un régimen autoritario y dictatorial? ¿Por qué? Uno, ahí sí, la Constitución se la pasó por el arco de triunfo, se religió, cuando está por tiene desarticulada ya, no de manera democrática como sí se hizo aquí, a la oposición la tiene muy disminuida, pero él por actos autoritarios totalmente las tiene inoperables. ¿Qué actos autoritarios? Pues te acabo de decir, cuando iban a votar en contra de un endeudamiento, precisamente para la construcción de megacárceles, destituyó el Congreso. Destituyó ingresó o sea, no fue con por mayorías, pues, no es como aquí, no es la dictadura de las mayorías. No hubo Yunes allá, ni Barrera, ni nada, ahora se acaba de ir una priista, ¿no? Ya también. Bueno, no, renunció a la bancada del PRI, pero nomás ayer dijo que estaba muy estresada y se enfermó, entonces no pudo. Sí. Bueno, hay que ver ahora en adelante cómo va a votar, ¿no? Pero en fin, el caso es que es evidente que hay una instauración de un régimen autocrático y que va hacia una dictadura. Ya se religió 5 años que no le tenía permitido, vamos a ver en 5 años más cuando acabe este periodo. Yo creo, por lo que estoy viendo, pues yo creo que sí se va a reelegir, ¿no? O va a intentar, ya veremos en qué condiciones está, si sigue teniendo la misma popularidad, si lo siguen apoyando, porque tiene apoyo. No, y es que es muy carismático, es una economía de guerra, ¿no? Pero además Estados Unidos lo está apoyando porque pues tiene una economía de guerra. Oye, y ese es el negocio de Estados Unidos. Les tira mucho, ¿eh? No, es pues, un líder carismático. Pero pura faramaya. Hay que ver cómo le fue con los bitcoins, pero es un líder carismático. Fíjate que el año pasado los bitcoins solamente lo utilizó el 12% de la población, o sea, 88% no utilizó el bitcoin.
Entonces, y adivina de dónde es el 12%, pues no, pues la clase pudiente, pues es que o sea, está viendo está dolarizada la economía, no le ha funcionado, ahora anda metiendo las criptomonedas, en específico el Bitcoin, pero el 12% nada más es el que lo utilizó, de media alta hacia arriba. Punto. Pero bueno, gracias Darbel López. Gracias a usted. Gracias, vino Natalia. Muy quejumbroso, pero salió sonriente. Y mira, tenemos una premisa aquí, lo hiciste, así que no está de acuerdo, por primera vez no está de acuerdo con el presidente. Mira, te voy a decir una cosa, tan lo he dicho en muchas ocasiones que yo he mencionado aquí a jueces que el presidente deploraba y que yo decía que eran extraordinarias personas. Porque tuve personas, ¿no? Claro. Pero él expresamente dijo este juez. Entonces yo dije, y qué curioso porque habiéndome encontrado, yo de ese juez jamás encontré que dijera una cosa mala de AMLO. ¿Fierro? Nunca. ¿El Fierro? No, ¿para qué te doy nombre? Pero nunca, o sea, con una contención. Y cuando le preguntaron, no, dijo, esa es una cuestión que yo me aparto. O sea, porque hay conductas de los jueces, no de los que sienten que el derecho de protesta es de ellos, porque ellos como que olvidaron que eran servidores públicos y funcionarios y ellos dicen, no, pues el derecho de protesta es mío. También echaron esa doctrina a la basura. Sino que ellos, jueces que con mucha contención decían, no, mira, yo tengo un cargo, lo tengo que honrar, el presidente a partir de una posición política puede decir 1000 cosas, yo no. Entonces, y ahí decía yo, chista, qué pena. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo comparto las ideas del presidente, soy seguidor de él, ahí yo siento que pudo ver, quizá no tenía la información la adecuada como para haber juzgado o apreciado. Ahora, pues yo no estaba en la posición de él, ¿no? Su punto de vista por alguna razón era. Pero eso yo no lo compartí. Bueno, ahí al final la justificación. ¿Qué hubole? Bueno, muchas gracias, Natalia Rivera. Gracias, Darbel López, y gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. en la mesa pendenciera acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.